todo hay. Para todo hay en Hasta esta para lo vida. virtual. ¿A quién tenemos ahora, chicas? No, hasta para el estrés financiero hay solución. El estrés financiero, Astrid. ¿Sabes que yo con este tema me acordé de Jairi cuando leí el título, el estrés financiero? Bueno, de todos en general, pero es el como único Jairi ha estrés que he contado... tenido en los últimos años de mi vida. Yo también. No, yo también. El único. Todos hemos pasado por estrés Pero financiero. tenemos a Mejibe Majul, que desde Bogotá nos hablará sobre el estrés financiero y cómo afecta la salud mental. Ay, Dios mío, corazón ¿Viste? llorando Otro ya tema, claro. de recogida. Mejibe, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días para todos, aquí muy bien, gracias a Dios, y bueno, compartiendo este rato y momento con ustedes y la audiencia. Claro, feliz de que estés con nosotros para abordar este tema tan interesante y queremos saber de una vez bajo tu criterio y concepto, ¿qué es el estrés financiero? Mira, el estrés, primero comencemos, es la presión que tú manejas en el día a día, pero el estrés financiero realmente es preocupante hoy porque es todo el conflicto y toda la complicación que se genera a través de la parte económica, de cómo manejan las finanzas desde el ámbito personal, familiar, social y empresarial. Claro. Pero Hasta más que la- todo, perdón, Majibe, yo también agregaría qué tanto nos gusta lo que estamos haciendo para ganar dinero. Porque también la mayoría de las personas que trabajan porque les toca trabajar, porque hay que vivir de algo, pero mucho como en el caso nuestro, tal vez acá, que nos gusta además lo que hacemos. Entonces, eso también hay un balance ahí entre cuando tú haces lo que te gusta y lo que no te gusta. Eso es un tema aparte porque el hecho de tu vocación y de tu profesión tiene que ir enfocada para que te potencialices en la vida y ese es tu hacer, ¿sí? Que tiene que ver mucho con lo que haces. Entonces, el ser humano se tiene que realizar en todos los aspectos de vida y ser un ser integral. Pero cuando laboralmente tú haces para sobrevivir y ganar dinero, porque tienes que vivir el día a día, eso no es ninguna satisfacción, eres infeliz. Hay un alto porcentaje de personas que van a trabajar por la sostenibilidad de vida, pero no porque les apasiona lo que hacen. Y Mejibe, estoy de acuerdo contigo en eso. Mejibe, pero quizás todo no comienza por la forma en la que fuimos educados, donde prima el consumo que el ahorro. Bueno, hay una cosa y es real que estamos en una sociedad consumista. O sea, somos consumidores y hoy en día se han creado diferentes necesidades que uno tiene que ver si realmente son necesidades o son lujos, o son caprichos, o son gustos que uno se quiere dar. Y qué tanto esa necesidad o ese pequeño gusto que te quiere dar es realmente si lo necesitas o no. Y eso implica que ante el desfase de los gustos, los caprichos, el consumo que tengas del día a día o ser un comprador compulsivo, por ejemplo, eso te lleve a tener un desgaste financiero que te genera después un estrés. Claro, Mejibe, ¿cómo ese estrés financiero puede afectarnos en la salud? Mira, yo creo que cuando tú estás en la etapa productiva de tu vida, como es desde finales de los 28, década 30, 40, 50, 60, que estamos en la etapa productiva de nuestra vida, uno por lo general planeas para dar tranquilidad financiera. Cuando hay un desgaste y un mal manejo en la toma de decisiones con respecto a la economía y a las finanzas, eso ya te va a generar estrés. Claro. Hay un estrés que es normal, o sea, el estrés salva la vida, porque es que el estrés a veces lo vemos desde el punto de vista negativo, pero te quiero hablar del punto de vista positivo porque
el estrés y la presión que tú manejas en el día a día es para cumplir tus metas. Y en el cumplimiento de esas metas no está solamente la realización personal desde tu ser, desde lo que vas a hacer y enfocarte desde el punto de vista profesional y vocacional, sino también desde el tener. El tener es la parte financiera de qué nivel de vida quiero tener. Todos tenemos situaciones o venimos de entornos socioeconómicos y culturales distintos. Entonces, el nivel de vida que tú quieras tener y la presión económica que tú quieras exigirte y las altas expectativas de cómo lo manejes, ahí es donde lo manejas de una manera adecuada o de una manera inadecuada. Ahí es donde hablamos de euestrés cuando lo manejas de una manera positiva, pero de diestrés cuando lo manejas de una manera negativa, por malas decisiones. Mejibe, ¿tú crees que uno debe ponerse edades de meta para la situación financiera de cada quien? Hay personas que dicen, yo a los 30 tengo que tener mi carro, tengo que tener mi casa, tengo que estar a los 35 ya con una estabilidad económica, o más bien ir trabajando en el proceso y disfrutarlo para cuando te llegue, porque es que yo creo que a veces cuando uno se pone esas, digo yo acá, pues no sé... ¿Cómo se traza esas metas? Que si tú tienes que tener a cierta edad, cierta estabilidad económica, te frustras un poco si te llega la edad y no está completamente como tú quisieras. Es importante el tema que acabas de mencionar, porque hay personas, y yo considero que todos tenemos que tener metas en la vida. La diferencia es qué tan altas expectativas le colocas a esas metas. Entonces, hay unos que se hacen muchas expectativas, como por ejemplo, son aquellas que sueñan y sueñan en el aire, pero no se planifican. Yo creo que cada meta tiene que tener una estrategia y una organización para llegar al punto donde quieres llegar. Y también ser flexible un poco contigo, porque, por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que yo a los 35 años tengo que ser un empresario y necesito libertad financiera y tengo que tener casa, carro y beca. Eso no está mal. Lo que está mal es cuáles son las altas expectativas que tienes ¿El qué pasa y qué si no se nivel cumple? socioeconómico quieres llegar. Mejibe, bueno, perdón, adelante. yo tengo una consulta. Hay una realidad y es que nada es para siempre. Pero para que ese estrés financiero, o a ver, para que tu situación no se convierta en un estrés financiero, más bien, ¿cuál sería la recomendación para llegar hasta ese punto? Porque en un principio Jairo hablaba de hacer lo que a uno le gusta. Yo creo que tú puedes estar haciendo lo que te encanta y lo que te apasiona, pero llega un punto en el que por más que lo estés haciendo, si estás viendo que la situación no está saliendo adelante, O económicamente no está. económicamente sigues en ese círculo vicioso que te representa un estrés, porque es que al final del día, hagas lo que te gusta o no te gusta, si no puedes pagar el agua, la luz, el gas, miles de cosas, eso te genera un estrés. Sí. Entonces, ¿qué hacer para que ese valle económico, temporal, no se convierta en algo más a largo plazo? Porque de pronto nuestra mente no nos da claridad Es para una poder salir frustración. de ese valle, de esa frustración, exactamente. Mira, todos tenemos frustraciones en la parte financiera, porque cuando tú estás haciendo, por ejemplo, una profesión y tú ves que los salarios no son los adecuados para cumplir tus metas, entonces ahí es donde están las estrategias de diversificar. Y durante la pandemia, vivir la pandemia nos cambió la vida, porque es un antes y un después en cuanto a las finanzas y todo el proceso económico que se está llevando a cabo a nivel mundial, nacional, familiar, personal, porque la pandemia, los grandes estudios que nos están saliendo y el que hicieron en España después del COVID, las estadísticas son impresionantes. Una persona es profesional, por ejemplo, y tú estás trabajando con una empresa. Y voy a colocar un ejemplo. Eres un ingeniero industrial, pero tus finanzas no te dan para lograr tus metas.
ahí es donde voy a utilizar dos palabras: tener la capacidad de resiliencia y tener la estrategia para diversificar en la parte financiera. Porque con la pandemia se generó la capacidad de resiliencia, la adaptabilidad, los emprendimientos, y mucha gente comenzó con empresas que unas salieron avante y otras no, y otras se quedaron atrás, porque siempre que vas a emprender algo y vas a diversificar desde el punto de vista financiero, hay que coger un riesgo, ¿sí me entiendes? Y hay unas personas más arriesgadas que otras. Correcto. Y eso también, exactamente. Mejibe, quería preguntarte algo. ¿Qué tanto está afectando el tema de la hiperconectividad, las redes sociales? ¿Qué tanto está contribuyendo esto al estrés financiero? Yo creo que la hiperconectividad nos está alterando la salud mental. Y si tú alteras tu salud mental, te colocas en estrés en todas las áreas de tu vida. Familiar, de salud, financieras, relaciones interpersonales, incluso tu reposo y tu ocio. Entonces, si tú vas a todas las áreas de tu vida, la hiperconectividad nos desencadena estrés en todas las áreas de tu vida, porque te altera la parte integral de tu ser. Ahora, te desgasta mentalmente y neurológicamente. Yo considero que el Internet nos fue una herramienta tan fabulosa porque nos ha unido. Si no fuera por el Internet no tendríamos esta conversación pues desde Bogotá y ustedes en Barranquilla. Sí, total. O sea, gracias al Internet, gracias a las redes sociales estamos conectados. Pero el problema es que tanta voluntad tengo para que el Internet no me maneje la vida, sino yo manejar mi vida y ser disciplinado con el tiempo que lo voy a manejar. Sí. Mejibe, Entonces ahí bajamos los niveles de estrés. claro. Y hablando de ese estrés, ¿qué consejos tú como experta en este tema nos puedes dar para manejar precisamente ese estrés financiero que yo creo que todos en algún momento de la vida hemos experimentado? Yo creo que lo primero que tienes que ver es un análisis personal, hacer insight y mirar, ya sea en la parte personal, ya sea en la parte familiar, los gastos. Entonces ahí sí hacer un presupuesto de una manera cautelosa y estratégica para evitar en este tiempo sobre todo las deudas. Porque cuando tienes poca capacidad de ahorro, pero tienes un endeudamiento algo alto, entonces te ganan las deudas ante la capacidad de ahorro. Entonces, el primer consejo es, ojo con las deudas y tener la cautela en dónde vas a invertir. Les voy a colocar un ejemplo. Cuando uno tiene, cuando las personas son empresarias y tienen alta capacidad de ingresos, también tienen alta capacidad de endeudamiento. Así es. Y por eso muchas empresas se acabaron en pandemia. Sí. Por la alta capacidad de endeudamiento que no lo midieron para pagar las nóminas y tener la sostenibilidad de la empresa y de sus empleados. O sea, esto no fue por malo. Yo que escucho en mi consulta a todas las personas y que me apasiona lo que hago, que escucho a mis pacientes y que muchos de ellos son empresarios, mira, muchos se quebraron y tienen hoy grandes problemas y consecuencias económicas en sus empresas, y que algunos están saliendo poco a poco, año y medio después de pandemia, porque la capacidad de endeudamiento y el mantener sus nóminas y sus empleados fue difícil, fue muy complejo. Y las estadísticas lo demuestran. Bueno, Mejibe, puntos para empezar a sentir tranquilidad financiera. Para ¿Qué evitar debe el hacer estrés. uno en la vida? Los puntos. Para no llegar ahí. Punto número 1, tal. Punto número 2. Yo pienso que uno debe organizarse desde muy joven. Entonces, ¿cuáles serían los puntos para uno no tener ese estrés más tarde? Primero, un buen presupuesto de ahorros. A veces, mira, cuando uno va a invertir, uno se compara cómo están los amigos, pero yo creo que es bueno que uno en cómo le fue el año anterior. Si tienes que reducir gastos en el presupuesto del siguiente año, redúcelos con cautela. ¿Sí me explico? O sea,
date tus gusticos de vez en cuando, pero hay que ver si eso es necesario en este momento o no. ¿Qué tantas veces voy a ir al restaurante? Entonces, primero, un buen presupuesto decantado. Segundo, evitar las deudas. Tercero, tener esa capacidad de resiliencia y medir tus expectativas. ¿Qué tantas expectativas tenías para lograrlo a los 30, a los 40 años, las metas, antes de pandemia, pero que con pandemia tuvimos que reajustarnos? Entonces, esa capacidad de resiliencia. Y cuarto, haz las estrategias necesarias de cómo fortalecerte en la capacidad de ahorro, y eso sí están las entidades y los asesores financieros, en donde tú puedes asesorarte para poder ver tus metas a 6 meses, a 1 año, a 2 años y así sucesivamente. Pero en estos momentos yo considero que el consejo más importante es las deudas, que tiene que ver con el segundo punto. Mejibe, pues la verdad muy interesante. Totalmente. Nos abres este nuevo capítulo a todos para entrar un poquito a mirar en qué estamos gastando nuestro dinero, cómo lo invertimos. Nos dejaste a todos aquí pensando, te quiero contar, detrás de cámara, todos pensando un poquitito de cómo reevaluar la vida que llevamos actualmente. El tema es que yo miro mi Excel y no tengo de dónde bajar, Mejibe. Mejibe, ¿tú haces algunas giras por diferentes lugares de Colombia que uno pueda asistir a algunas conferencias tuyas? Mira, el año pasado, yo soy speaker de GEL Colombia, y el año pasado con el doctor Rodrigo Córdoba, psiquiatra, tuvimos un conversatorio sobre salud mental en Barranquilla el 7 de noviembre, que fue espectacular. Yo creo que esa gira se va a abrir nuevamente y esperamos volver a Barranquilla, ¿no? Pues acá estaré dispuesta para lo que necesiten y en lo que pueda asesorarlos, ayudarlos desde la parte de salud mental a la orden. No, recuerda que este es un canal que cubre no solamente la región Caribe, sino Colombia y muchas partes del mundo. Así que si vas a hacer una gira por Cartagena, Barranquilla, Montería, Santa Marta y de diferentes ciudades de la costa, pues para que nos visites y te apoyemos en esas fechas. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. A ti, un abrazo. Mejibe Manjul. Sí. Igualmente para ti. Buenas, súper. Me encanta Interesante este tema porque todos hemos pasado por esa preocupación o por ese estrés financiero. Realmente. Hemos pasado y muchos Estamos pasando, sí. Solo que el problema, como le dije, es que mi Excel, en vez de ir para abajo, va para arriba, porque ahora viene el No, colegio. y hay otra cosa que está pasando, sobre ¡Qué todo estrés! con mucha gente joven, sobre todo el tema de las redes sociales. Sí. Los famosos influencers están teniendo serios problemas de depresión. Usted lo ve todo lindo en las redes Ay, sociales. es que es una corronchera que la gente se ponga, voy a abrir la cartera nueva, entonces sale yo no sé qué, esas marcas de carterotas y una cosa que uno dice, eso lo único que incentiva es a sentir más tristeza por el que no la puede, más depresión, más como... No, y esos mismos creadores de contenido están sufriendo ellos mismos ese tema, porque eso se vuelve una bola de nieve. Claro. Y no sé si han visto que Así muchos es. influenciadores están saliéndose de las redes, están teniendo problemas, que están en consulta con psiquiatras, se fueron de YouTube. Arman se su propia escucha- fantasía. Claro, Total. no, y no es sostenible Hay en el una tiempo. que es de porque- maquillaje, hay una que habla de maquillaje y de carteras. A mí esa vieja me estresa. Entonces, no pude comprar la Hermes, sino yo no sé qué, yo no sé qué. Y yo, óyeme, la gente que te está siguiendo, lo único que cree es que, óyeme, yo quiero trabajar para poder comprarme una Hermes, yo quiero trabajar para comprarme un O sea, no, Chanel. y tú tienes No. personajes Son que, las únicas billeteras por que ejemplo, sirven y pueden personajes que ya se funcionar. compraron Así. hoy tienen un Ferrari, y hablando en Colombia, Claro. sin hablar de nombres, hoy se compraron con sus redes sociales, hoy un Ferrari, manténlo. Significa que tú tienes tu nivel de esfuerzo y de complejidad mental se exacerba. ¿Por qué? Porque es que y estás pensando en el siguiente, y cómo tapo este hueco, y cómo tapo el otro, y viene un problema, y entonces ahí viene ¿Sabes lo que me todo faltó? el tema emocional. Preguntarle a Mejibe el famoso metaverso con las propiedades que tiene hoy día la gente, que tiene obras de arte, que tienen tantas vainas que yo todavía no las entiendo. Que Esa gente loca. no, y tú puedes tener obras de Picasso y Total. obras de Sí. Botero que son tuyas, pero que son virtuales. No, total, hace años existe No algo que se tienen llama, nada. la gente no lo sabe, y se llama Second Life.
Y hay gente que vive una segunda vida virtual, donde tienes tu avatar en ese mundo virtual que se llama Second Life. Puede Pero, entrar cualquiera, eso está siempre Pero, prendido. Guillo, tú vendes la obra. Claro, tú compras los zapatos, la ropa que uses en ese mundo virtual. Todo ese tipo de cosas, pero lo que les digo es que nos estamos quedando solamente como observamos, pero no estamos decantando un poco la información. Hoy yo creo que lo que nos deja Mejibe es, vamos a tamizar un poquito Volverlo lo que más estamos práctico, viendo. todo eso que... Vamos a tamizar, vamos a filtrar un poquito lo que estamos consumiendo, vamos a filtrar un poquito qué estamos absorbiendo, porque al final eso nos está haciendo daño. Bueno, vamos a dejar ese estrés a un lado, y No, vamos no. a recargar ¿Para el dónde le llevamos? corazón, vamos a recargar Vamos a dejar la el peluca. alma, No, vamos a sembrar recargar la vamos a dejar la emoción, peluca. y vamos con Claro. esas semillitas para el alma. Yo puedo dejarlo a un lado si doy mi cuenta bancaria, la gente comienza a aportar billetitos. Vamos a buscar tranquilidad Vamos, en vamos semillas con para el alma.